El tintineo metálico de las llaves contra el vaso de agua fue lo último que Teresa escuchó de su hermana aquella mañana. Soledad Quiroga tenía la costumbre de beber un vaso de agua en la cocina antes de salir, mientras balanceaba distraídamente el llavero en su dedo índice. Era abril de 1991 en Ñuñoa, un barrio de calles arboladas y casas bajas en Santiago de Chile, donde el otoño comenzaba a teñir las aceras con hojas secas que crujían bajo los zapatos negros de tacón bajo que Soledad usaba para ir al trabajo. «Llevo paraguas. El pronóstico dice que lloverá después del mediodía», dijo Soledad ajustando el cuello de su abrigo gris. Teresa apenas levantó la vista del periódico y respondió con un gesto vago. No sabía que aquellas palabras serían las últimas que escucharía de su hermana mayor. A sus 34 años, Soledad era una mujer de rutinas inquebrantables. Cada mañana salía exactamente a las 7:12. Caminaba 7 cuadras hasta la parada del autobús que la llevaba al centro de Santiago, donde trabajaba como recepcionista en la clínica dental del doctor Valenzuela. Llevaba 5 años en ese empleo y su puntualidad era tan precisa que los demás empleados ajustaban sus relojes cuando la veían colgar su abrigo en el perchero de la entrada. Aquel martes 16 de abril, el cielo amaneció cubierto por una neblina espesa que difuminaba los contornos de las casas y envolvía las farolas en halos amarillentos. La temperatura había descendido bruscamente durante la noche, y el aliento de Soledad formaba pequeñas nubes frente a su rostro mientras caminaba con paso decidido por la calle Los Jardines. Llevaba su bolso marrón colgado del hombro izquierdo, un paraguas plegable en el bolsillo del abrigo, y como siempre, la llave de casa balanceándose en su dedo índice. Los vecinos del barrio estaban acostumbrados a verla pasar cada mañana, con su cabello negro recogido en un moño bajo y su postura erguida. Don Manuel, el panadero de la esquina, solía saludarla mientras colocaba las bandejas de marraquetas recién horneadas. La señora Inés, que regaba las petunias de su antejardín, intercambiaba con ella comentarios sobre el clima. El pequeño Matías, hijo de los Rivera, a veces coincidía con ella cuando su madre lo llevaba al colegio. Pero ese martes, la niebla era tan densa que los vecinos apenas distinguían las siluetas de quienes pasaban. Don Manuel estaba ocupado con un pedido especial y no miró hacia la calle. La señora Inés decidió no regar sus flores debido al frío, y los Rivera habían salido más temprano porque Matías tenía examen. Soledad dobló en la esquina de Los Jardines con Avenida Simón Bolívar, donde el tráfico comenzaba a intensificarse. Allí las casas familiares daban paso a algunos edificios bajos y locales comerciales que aún no abrían sus puertas. En la mitad de esa cuadra, un pasaje estrecho se abría entre 2 propiedades. A la izquierda, una casa abandonada con un cartel de «En litigio», apenas visible tras los arbustos crecidos. A la derecha, la residencia de los Morales, una familia que había viajado a Viña del Mar por 2 semanas. Nadie vio a Soledad después de que pasara frente a ese callejón. A las 8:30, Carla Centeno, asistente dental, miró por tercera vez el reloj de pared de la clínica. El doctor Valenzuela ya había preguntado 2 veces por Soledad. Algo inusual había ocurrido. Nunca, en 5 años, Soledad había llegado tarde, y mucho menos había faltado sin avisar. Carla llamó a la casa de las hermanas Quiroga. Teresa, aún en bata, respondió adormilada. Trabajaba en turno de tarde en la biblioteca municipal y solía dormir hasta las 10. ¿Cómo que no llegó? Soledad salió a la hora de siempre, dijo Teresa, mientras un escalofrío le recorría la espalda. A las 10:15, Teresa llamó a la comisaría de Ñuñoa. El oficial Ramírez escuchó su relato con expresión impasible. «Señorita, para reportar una desaparición deben pasar 48 horas», explicó con voz monótona, repitiendo el protocolo que había recitado cientos de veces. «Usted no entiende», insistió Teresa con voz temblorosa. «Mi hermana nunca ha llegado tarde en su vida. Algo le pasó». El oficial Ramírez, quizá por la desesperación en la voz de Teresa, o quizá porque era una mañana tranquila, accedió a enviar una patrulla para inspeccionar el trayecto habitual de Soledad. Los policías recorrieron las 7 cuadras desde la casa de las Quiroga hasta la parada del autobús. Preguntaron a los vecinos, a los comerciantes, al conductor de la línea 121 que pasaba a las 7:25. Nadie recordaba haber visto a Soledad esa mañana. Al atardecer,
Cuando la lluvia finalmente comenzó a caer sobre Santiago, Teresa estaba sentada en la comisaría, llenando un formulario oficial de persona desaparecida, mientras las lágrimas se mezclaban con la tinta de su bolígrafo. En su mente repetía obsesivamente la imagen de su hermana, ajustando el cuello de su abrigo gris, bebiendo agua en la cocina, haciendo tintinear las llaves contra el vaso. Esas llaves que Soledad siempre llevaba en el dedo, con un pequeño llavero de madera que le había regalado su padre antes de morir. Esas llaves que abrían la puerta de la casa que compartían, donde esa noche Teresa dejó encendida la luz del porche como una señal para que su hermana encontrara el camino de regreso, una señal que permanecería encendida durante más de 3 décadas. La desaparición de Soledad Quiroga se convirtió en un murmullo constante en las calles de Ñuñoa. Durante las primeras semanas, los vecinos se organizaron en grupos de búsqueda que peinaron parques, callejones y terrenos baldíos. Teresa imprimió cientos de carteles con la fotografía de su hermana, Soledad sonriendo ligeramente, con su cabello negro enmarcando un rostro de pómulos altos y ojos profundos. Bajo la imagen, en letras rojas, desaparecida, 16 de abril. Cualquier información contactar al... El oficial Ramírez, inicialmente distante, se involucró más en el caso cuando descubrió que Soledad había desaparecido con la misma ropa que llevaba puesta al salir. Abrigo gris, falda negra hasta las rodillas, blusa blanca, zapatos negros de tacón bajo. Su tarjeta del banco no registraba movimientos. Su pasaporte seguía en el cajón de su cómoda. Su cepillo de dientes permanecía en el vaso del baño, junto al de Teresa. «Es como si se hubiera evaporado en el aire», comentó frustrado el oficial durante la tercera semana de investigación. Teresa odiaba esa frase. Las personas no se evaporan. Las personas son secuestradas, sufren accidentes, huyen, se pierden, pero no desaparecen sin dejar rastro, no sin una razón. A medida que pasaban los días, Teresa desarrolló un ritual obsesivo. Cada mañana recorría el trayecto que su hermana habría seguido aquel 16 de abril, deteniendo a transeúntes para mostrarles la fotografía. Cada tarde visitaba hospitales y, aunque le resultaba insoportable, también la morgue. Cada noche dejaba encendida la luz del porche y colocaba un vaso de agua en la cocina, como si Soledad pudiera regresar en cualquier momento, sedienta después de su inexplicable ausencia. En junio, 2 meses después de la desaparición, el interés mediático se había desvanecido. Los carteles con el rostro de Soledad, desteñidos por la lluvia y el sol, comenzaban a desprenderse de los postes. Los grupos de búsqueda se disolvieron. Incluso el oficial Ramírez empezó a espaciar sus visitas a la casa de las Quiroga. «Teresa, quiero ser sincero contigo», le dijo un día, sentados en la sala donde el tiempo parecía haberse detenido. En casos como este, cuando no hay testigos ni rastros de violencia en el domicilio, ni antecedentes de problemas psicológicos o familiares, las posibilidades se reducen. «¿Qué quiere decir?», preguntó Teresa, aunque en el fondo conocía la respuesta. «Tu hermana pudo haber decidido irse, comenzar una nueva vida en otra ciudad, quizás en otro país». Teresa negó vehementemente con la cabeza. «Usted no conocía a Soledad. Ella jamás haría algo así. Teníamos planes. Estábamos ahorrando para comprar esta casa a los propietarios. Soledad llevaba la contabilidad de cada peso. Tenía un cuaderno donde anotaba todo. Me habría dicho algo, habría dejado una nota, habría...». La voz se le quebró. El oficial Ramírez apoyó incómodamente una mano en su hombro. «También existe la posibilidad de que haya sido víctima de un crimen. Si es así, podría no estar en la ciudad. Podría estar...». Dejó la frase inconclusa. «Entonces sigan buscando», exigió Teresa, con una dureza que sorprendió al policía. Pero la búsqueda oficial se diluyó en otros casos, otras prioridades. Santiago en los 90 era una ciudad que apenas despertaba de una larga pesadilla dictatorial, donde las desapariciones tenían un eco particular, un sabor amargo que muchos preferían no recordar. El caso de Soledad Quiroga pasó a ser un número en un archivo, una carpeta que acumulaba polvo en un estante de la comisaría de Ñuñoa. Para Teresa, sin embargo, la búsqueda nunca cesó. Se unió a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, aunque el caso de su hermana no tenía connotaciones políticas. Allí encontró a otras personas que entendían el limbo en el que vivía, sin cuerpo para llorar, sin certeza para seguir adelante. Isabel Ramírez,
cuyo hermano había desaparecido en 1978, se convirtió en su apoyo más firme. Lo más difícil es la ausencia de ritual, le explicó una tarde mientras compartían un té. Los humanos necesitamos rituales para procesar la pérdida, un funeral, una tumba donde llevar flores. Nosotros no tenemos eso. Vivimos en un duelo perpetuo. Con el tiempo, Teresa aprendió a vivir en ese duelo perpetuo. Cambió su turno en la biblioteca para trabajar por las mañanas, porque las tardes en la casa vacía se le hacían insoportables. Empezó a dejar la ropa de Soledad en su armario, pero guardó sus fotografías en un álbum que revisaba solo en aniversarios específicos, el día de su desaparición, su cumpleaños, Navidad. En 1995, 4 años después, el caso experimentó un breve resurgimiento cuando una mujer en Valparaíso aseguró haber visto a alguien idéntica a Soledad trabajando como cajera en un supermercado. Teresa viajó inmediatamente, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. La mujer resultó ser una tal Carmen Soto, 10 años más joven que Soledad, con un parecido superficial que solo un ojo desesperado podría confundir. Después de ese episodio, Teresa dejó de correr tras cada pista, tras cada rumor, no porque hubiera perdido la esperanza, sino porque había comprendido que la esperanza mal gestionada podía destruirla. Se concentró en mantener viva la memoria de su hermana de formas más sostenibles. Donó libros a la biblioteca municipal en su nombre. Cada 16 de abril publicaba un pequeño recordatorio en el diario local. Plantó un ciruelo en el jardín trasero, el árbol favorito de Soledad. En 1997, Teresa conoció a Roberto, un profesor de historia que frecuentaba la biblioteca. Después de meses de conversaciones sobre libros y autores, él la invitó a cenar. Teresa aceptó, y durante esa cena le habló de Soledad. Roberto escuchó atentamente, sin ofrecer soluciones ni consuelos vacíos. Simplemente escuchó. 6 meses después, le propuso matrimonio. No puedo mudarme, le advirtió Teresa. Esta es la casa de Soledad. Si algún día regresa, necesita encontrarme aquí. Roberto comprendió, o al menos aceptó. Se mudó a la casa de los jardines, aprendió a vivir con la luz del porche encendida cada noche y con el ocasional deambular de Teresa por la casa durante las madrugadas de insomnio. Nunca sugirió vender la propiedad, aunque con los años el barrio se revalorizó y podrían haber comprado algo más grande con el dinero. Nunca se quejó del cuarto de Soledad, que permanecía intacto como un pequeño museo privado de una vida interrumpida. En 2001, 10 años después de la desaparición, Teresa realizó una pequeña ceremonia en el jardín. Plantó flores alrededor del ciruelo, ya crecido, y enterró una caja con algunos objetos de Soledad, su perfume favorito, un broche de pelo que usaba frecuentemente, la taza de la que bebía café cada mañana. No era una tumba, sino un tributo, un intento de ritual. El oficial Ramírez, ya ascendido a comisario, asistió a la ceremonia. Se había jubilado el año anterior, pero el caso de Soledad Quiroga seguía persiguiéndolo. Era el expediente sin resolver que manchaba su carrera por lo demás ejemplar. He seguido investigando por mi cuenta, le confesó a Teresa mientras observaban el ciruelo. Hay algo que nunca cuadró en este caso. Las personas no desaparecen sin razón. O se van voluntariamente y dejan algún rastro, por mínimo que sea, o son víctimas y también queda alguna evidencia. Tu hermana es como si hubiera dado un paso fuera de este mundo. Teresa asintió en silencio. Después de 10 años, había llegado a una conclusión similar. El misterio de Soledad parecía existir en un punto ciego de la realidad, un ángulo muerto donde las explicaciones convencionales no alcanzaban. Los años siguieron pasando. El ciruelo floreció y dio frutos cada primavera. El barrio cambió. Algunas casas fueron demolidas para construir edificios modernos. Familias se mudaron, negocios abrieron y cerraron. Teresa envejeció. Su cabello se volvió gris como el abrigo que Soledad llevaba aquel último día. Roberto falleció en 2015 de un ataque cardíaco, dejándola nuevamente sola en la casa de los jardines. Y durante todo ese tiempo, la casa abandonada junto al callejón donde Soledad fue vista por última vez permaneció intacta, envuelta en disputas legales interminables entre herederos que ni siquiera vivían en Chile. La maleza creció salvaje en su jardín. Las ventanas se cubrieron de polvo y telarañas. La puerta trasera que daba al estrecho pasaje
quedó oculta tras arbustos no podados en décadas. Nadie prestaba atención a esa propiedad olvidada. Nadie, excepto Teresa, que a veces se detenía frente a ella durante sus caminatas, observando la fachada deteriorada como si pudiera extraer de esas paredes descascaradas el secreto de la desaparición de su hermana. El silencio de esa casa parecía burlarse de ella, guardando un misterio que el tiempo no había logrado revelar. Un silencio que, después de 33 años, estaba a punto de romperse. Javier Mendoza nunca había pensado en sí mismo como un hombre supersticioso. A sus 42 años, como ingeniero civil, creía firmemente en la lógica y los hechos comprobables. Sin embargo, desde que compró la antigua casa de los Morales en Ñuñoa, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien con la propiedad contigua. Era abril de 2024, exactamente 33 años después de la desaparición de Soledad Quiroga, aunque Javier desconocía esa historia. Lo que sí sabía era que la casa abandonada junto a la suya generaba un inexplicable malestar en su familia. Su esposa Laura se quejaba de un olor persistente que parecía provenir del estrecho pasaje entre ambas propiedades. Su hijo Sebastián, de 10 años, se negaba a jugar en el patio trasero, alegando que alguien lo miraba desde los arbustos crecidos que ocultaban parcialmente el muro divisorio. «Es solo sugestión», les había dicho Javier repetidamente. «Esa casa lleva décadas vacía. Además, pronto comenzaremos la renovación y todo el terreno quedará despejado». El plan de Javier era ambicioso: derribar el viejo muro de ladrillos que separaba su propiedad de la casa abandonada, extender su jardín trasero y construir una piscina pequeña para el verano. Había consultado con el municipio y, técnicamente, el muro estaba dentro de su propiedad según los planos originales. La casa abandonada seguía en litigio, pero los herederos en disputa habían accedido a que Javier procediera con su proyecto, siempre que no afectara la estructura principal de la propiedad vecina. La mañana del 16 de abril, Javier y 2 trabajadores comenzaron a derribar el muro. El cemento envejecido cedía fácilmente bajo los golpes de los martillos, desmoronándose en trozos que levantaban nubes de polvo grisáceo. A medida que avanzaban hacia el fondo del jardín, la vegetación se volvía más densa, obligándolos a cortar ramas y desenredar enredaderas que habían crecido entre los ladrillos. «Jefe, aquí hay algo raro», dijo de pronto Ernesto, el trabajador más experimentado, deteniendo su martillo en el aire. «El muro hace un ángulo extraño en esta parte». Javier se acercó para examinar lo que Ernesto señalaba. Efectivamente, el muro no seguía una línea recta, sino que hacía una curva sutil, creando un pequeño recodo oculto entre arbustos y maleza. «Probablemente evitaban algún árbol que ya no existe», especuló Javier, aunque la explicación sonaba débil incluso para él mismo. Decidieron continuar con la demolición, pero cuando los martillos golpearon la sección curva del muro, este se desplomó de una sola vez, como si hubiera estado esperando durante años la oportunidad de revelar lo que ocultaba. El polvo tardó varios minutos en asentarse. Cuando finalmente pudieron ver lo que había detrás, los 3 hombres quedaron paralizados. En el estrecho espacio entre el muro caído y la puerta trasera de la casa abandonada, sentada con la espalda apoyada contra la madera descascarada, había una figura humana. A primera vista, parecía una muñeca grande y grotesca, un maniquí olvidado por algún propietario anterior. El cuerpo estaba en un estado de preservación antinatural, reseco, momificado por el frío y la sequedad del espacio confinado, protegido de la descomposición completa por algún capricho de la naturaleza. Vestía lo que alguna vez fue un abrigo gris, ahora descolorido pero reconocible, y lo que parecían haber sido una falda negra y una blusa blanca. Pero no fue la presencia del cuerpo lo que heló la sangre de los presentes. Fue su postura, su expresión y, sobre todo, lo que sostenía en su mano derecha. La figura estaba sentada en el suelo, con las piernas extendidas frente a ella. Su cabeza, aún con mechones de cabello negro adheridos al cuero cabelludo, estaba ligeramente inclinada hacia abajo, como si estuviera contemplando su mano derecha. Y en esa mano, cerrada con fuerza en un puño que la muerte había petrificado, brillaba una llave. «Dios mío», murmuró Ernesto, haciendo la señal de la cruz. «Llamen a la policía». Javier no podía apartar la mirada del rostro de la figura. A pesar del estado de momificación parcial,
Los rasgos faciales permanecían inquietantemente reconocibles. Pómulos altos, órbitas de los ojos profundas, mandíbula delicada. No era el rostro de un cadáver anónimo, era el rostro de alguien que había sido buscado. Mientras Ernesto llamaba a la policía con manos temblorosas, el segundo trabajador, Miguel, se alejó para vomitar detrás de un árbol. Javier permaneció inmóvil, tratando de comprender lo que estaban viendo. «No la toquen», advirtió cuando finalmente encontró su voz. «No toquen nada. Esto no es un accidente». En menos de 20 minutos, la calle Los Jardines se llenó de vehículos policiales, una ambulancia y el furgón del servicio médico legal. Los vecinos se agolparon tras el cordón policial, murmurando teorías y especulaciones. Entre ellos, una mujer mayor observaba la escena con expresión indescifrable, sus manos arrugadas, aferrándose a un chal que llevaba sobre los hombros, a pesar del calor primaveral. Teresa Quiroga, ahora de 67 años, había escuchado las sirenas desde su cocina. El sonido le provocó un estremecimiento familiar, un eco de aquellos días frenéticos de 1991, cuando la policía recorría el barrio buscando a su hermana. Nunca había dejado de asociar las sirenas con soledad. Cuando vio los vehículos detenerse frente a la casa vecina, la que había pertenecido a los Morales, sintió un presentimiento que no podía explicar. Dejó la taza de té a medio terminar y caminó hasta la esquina, donde ya se había formado un pequeño grupo de curiosos. «Encontraron un cuerpo», le informó la señora Martínez, que vivía en la esquina. «Dicen que lleva muchos años ahí, detrás del muro del jardín». Teresa sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en una farola para no caer. No podía ser. Después de tanto tiempo, no podía ser que Soledad hubiera estado tan cerca, a apenas unos metros de casa, durante todos estos años. El comisario Ortega, a cargo de la investigación, supervisaba el perímetro cuando notó a la mujer mayor que parecía a punto de desmayarse. Algo en su expresión, en la intensidad de su mirada dirigida hacia la escena del hallazgo, le llamó la atención. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó acercándose a ella. Teresa apenas pudo asentir. «Mi hermana desapareció hace 33 años. Salió de casa una mañana y nunca regresó». El comisario Ortega la miró con renovado interés. «¿Cómo se llamaba su hermana?» «Soledad. Soledad Quiroga». El nombre provocó un destello de reconocimiento en los ojos del comisario. El caso Quiroga era legendario en la comisaría de Ñuñoa, uno de esos misterios sin resolver que se transmitían entre generaciones de policías. «Señora Quiroga, ¿podría acompañarme un momento?». Condujeron a Teresa hasta una carpa que habían instalado cerca del jardín trasero. Allí, sobre una mesa improvisada, habían colocado varios objetos encontrados junto al cuerpo: un bolso de cuero deteriorado, un paraguas plegable y una llave. La llave estaba colocada sobre un paño blanco. Era una llave sencilla, de metal, con un pequeño llavero de madera tallada en forma de pájaro. Teresa la reconoció al instante. Era la llave de su casa, la misma que su padre había tallado para Soledad cuando eran jóvenes. «Es ella», susurró Teresa, sin necesidad de ver el cuerpo. «Es Soledad». El forense, que estaba examinando preliminarmente los restos, se acercó con expresión grave. «Hay algo más», dijo, extendiendo una bolsa plástica transparente. «Encontramos esto en el bolsillo interior del abrigo». Dentro de la bolsa había un papel amarillento, doblado en 4 partes. Las palabras escritas a mano, con tinta azul ya desteñida por el tiempo pero aún legible, provocaron en Teresa un escalofrío que le recorrió la columna. «No fui yo la que desapareció, fueron ustedes los que no me vieron». Teresa leyó la nota 3 veces, intentando comprender su significado. ¿Era un reproche? ¿Una explicación? ¿Un acertijo final dejado por su hermana? «¿Puedo ver el cuerpo?», preguntó con una calma que sorprendió incluso a ella misma. El comisario Ortega intercambió una mirada con el forense, quien asintió levemente. «Debe prepararse», advirtió el médico. «El cuerpo está en un estado de conservación inusual, debido a las condiciones del lugar donde fue encontrado. Pero aún así, he esperado 33 años», interrumpió Teresa. «Estoy preparada». La condujeron hasta el recodo donde el cuerpo seguía en su posición original, aún sin ser movido, mientras los técnicos fotografiaban y documentaban la escena. Teresa se detuvo a unos pasos de distancia, observando la figura sentada contra la puerta. Lo que más la impactó no fue el estado del cuerpo,
sino la expresión. Incluso en su estado momificado, el rostro de Soledad transmitía una extraña serenidad. No había signos de lucha, de miedo o de dolor. Parecía como si se hubiera sentado a descansar un momento y el tiempo simplemente se hubiera detenido para ella. ¿Causa de muerte?, preguntó Teresa sin apartar la mirada de su hermana. El forense se aclaró la garganta. Es prematuro determinarlo sin una autopsia completa, pero no hay signos evidentes de trauma físico. Dada la posición y el contexto, podría tratarse de hipotermia, quizás combinada con algún tipo de intoxicación. Abril de 1991 tuvo una de las olas de frío más severas registradas en Santiago. Teresa asintió lentamente. Recordaba aquel frío inusual. Recordaba haber pensado que Soledad debería haber llevado un abrigo más grueso aquella mañana. Lo extraño, continuó el forense, es la preservación del cuerpo. Este recodo formaba una especie de cámara natural, protegido de la lluvia por el alero de la casa, resguardado del sol por el muro y la vegetación, con un flujo de aire mínimo pero constante. Las condiciones fueron, por decirlo de algún modo, perfectas para una momificación natural, como si el lugar hubiera sido diseñado para preservarla, murmuró Teresa, más para sí misma que para los demás. Esa noche, después de horas de preguntas, de procedimientos forenses y de la inevitable atención mediática que el descubrimiento atrajo, Teresa regresó a su casa. Por primera vez en 33 años, apagó la luz del porche. Sentada en la cocina, con la taza de té ya fría entre las manos, contempló la nota que los investigadores le habían permitido conservar tras fotografiarla como evidencia. Las palabras de Soledad parecían contener un mensaje que iba más allá de su significado literal. No fui yo la que desapareció, fueron ustedes los que no me vieron. Teresa pasó los dedos sobre las letras desteñidas, reconociendo la caligrafía meticulosa de su hermana. En el bolsillo de su chal llevaba algo más, el pequeño llavero de madera tallada que el comisario Ortega le había entregado personalmente, saltándose protocolos por compasión. La llave que Soledad sostuvo en su mano durante 33 años, la llave que nunca llegó a usar para volver a casa. La autopsia de Soledad Quiroga se realizó con todas las consideraciones que merece un caso de tal singularidad. El cuerpo, preservado de forma casi milagrosa por las peculiares condiciones ambientales del recodo donde fue hallado, ofreció a los forenses más información de la que hubieran esperado después de tanto tiempo. Hipotermia, complicada por una leve intoxicación con benzodiazepinas, explicó el doctor Morales a Teresa 3 días después del hallazgo. Los niveles no eran letales por sí mismos, pero combinados con el frío extremo y un posible estado de desorientación. Teresa escuchaba con una calma que sorprendía al médico forense. Después de 3 décadas imaginando los peores escenarios posibles, la verdad, aunque dolorosa, resultaba casi un alivio. ¿Sufrió?, preguntó la única pregunta que realmente le importaba. El doctor Par Morales negó suavemente con la cabeza. La hipotermia severa produce una sensación de calor paradójico en sus etapas finales. Las personas suelen quitarse la ropa, sienten somnolencia. Es como quedarse dormido. No habría sentido dolor. Teresa asintió, agradeciendo silenciosamente aquella pequeña misericordia, pero aún quedaban preguntas sin responder. ¿Cómo había llegado Soledad a ese lugar? ¿Por qué llevaba benzodiazepinas en su sistema? ¿Qué significaba realmente la nota encontrada en su bolsillo? Esa misma tarde, mientras los medios de comunicación convertían el caso en sensación nacional y los vecinos de Ñuñoa dejaban flores frente a la casa de Teresa, el comisario Ortega la visitó con una carpeta bajo el brazo. Hemos revisado el expediente original de 1991, dijo, sentándose en el sofá de la sala, donde tantas veces el oficial Ramírez había dado sus informes sin avances. Hay detalles que adquieren un nuevo significado a la luz del hallazgo. Teresa sirvió café en 2 tazas, una rutina que había mantenido durante años con cada policía, detective o periodista que se interesaba temporalmente en el caso de su hermana. El día que Soledad desapareció, continuó Ortega pasando las páginas amarillentas del expediente, la farmacia de la avenida Simón Bolívar reportó un faltante en su inventario de medicamentos, específicamente un frasco de Valium. El incidente quedó registrado pero nunca se relacionó con el caso de su hermana.
Soledad no tomaba medicamentos, respondió Teresa automáticamente, ni siquiera aspirinas. Decía que el cuerpo sabe curarse solo si lo escuchas. Lo sé, asintió Ortega, y eso hace más extraño el hallazgo de benzodiazepinas en su sistema. Pero hay algo más. Sacó una fotografía de la carpeta. Esta es la última persona que vio a Soledad con vida, según el expediente original. Alberto Sandoval, farmacéutico auxiliar. La fotografía mostraba a un hombre de unos 30 años, de rasgos angulosos y mirada huidiza. Teresa no lo reconoció. El oficial Ramírez lo entrevistó brevemente. Sandoval declaró que Soledad pasó frente a la farmacia como cada mañana, saludó como siempre y siguió su camino. Nada inusual, pero ahora sabemos que eso no fue todo lo que ocurrió. Ortega extrajo otra fotografía, esta vez una instantánea tomada durante la demolición del muro. Mostraba el cuerpo de Soledad tal como fue encontrado, sentado contra la puerta trasera de la casa abandonada. ¿Se ha preguntado por qué estaba allí, precisamente allí? Teresa había estado dándole vueltas a esa misma cuestión desde el descubrimiento. He pensado que quizás se sintió mal y buscó un lugar para descansar. Posible, pero insuficiente, respondió Ortega. ¿Por qué ese callejón específico? ¿Por qué sentarse contra esa puerta en particular? Extendió sobre la mesa un plano del barrio, marcando con un círculo rojo la ubicación exacta donde fue hallado el cuerpo. Esta casa abandonada, señaló Ortega, perteneció hasta 1989 a la familia Sandoval. Alberto Sandoval creció aquí. Cuando sus padres fallecieron en un accidente automovilístico, la propiedad quedó en disputa entre él y sus hermanos, todos viviendo en el extranjero. El litigio se prolongó décadas. Teresa sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Está sugiriendo que este hombre, este farmacéutico, tuvo algo que ver con la muerte de mi hermana. Estoy sugiriendo que sabía más de lo que declaró, respondió Ortega cautelosamente, y que acabo de localizarlo. Vive en Valparaíso desde 1992, un año después de la desaparición de Soledad. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Trabaja en una farmacia del hospital local. Quisiera que me acompañara a hablar con él. La mañana siguiente, Teresa y el comisario Ortega recorrieron la serpenteante carretera hacia Valparaíso. El viaje transcurrió mayormente en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Teresa llevaba en su bolso la nota de Soledad y el llavero de madera, como talismanes que la conectaban con su hermana. Alberto Sandoval vivía en un pequeño apartamento con vista al puerto. A sus 63 años, era un hombre delgado, de cabello completamente blanco y manos temblorosas. No pareció sorprendido cuando abrió la puerta y encontró a un policía y a una mujer mayor que lo miraba con intensidad. Han, encontrado a Soledad, dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. El apartamento era austero, casi monacal. Una estantería llena de libros de botánica ocupaba una pared entera. Sobre la mesa del comedor, un microscopio y varias muestras de plantas etiquetadas meticulosamente. No había fotografías personales, ni adornos, ni recuerdos visibles. Llevo 33 años esperando este momento, continuó Sandoval, mientras les ofrecía té con manos temblorosas. Cada aniversario me preguntaba si sería el día en que llamarían a mi puerta. ¿Qué ocurrió aquel 16 de abril, señor Sandoval?, preguntó Ortega directamente. Sandoval miró por la ventana hacia el mar antes de responder. La maté. No intencionalmente, pero la maté. Teresa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. A pesar de todas las teorías que había considerado a lo largo de los años, escuchar una confesión tan directa la golpeó con fuerza inesperada. Era farmacéutico auxiliar entonces, continuó Sandoval con voz monótona, como quien ha ensayado una historia muchas veces en su mente, y tenía acceso a medicamentos. También tenía problemas que creía insuperables. Se levantó lentamente y se dirigió a la estantería. De entre dos gruesos volúmenes de botánica, extrajo un cuaderno desgastado, encuadernado en cuero marrón. Lo he mantenido todos estos años. Mi confesión, mi penitencia. Abrió el cuaderno y comenzó a leer. 16 de abril de 1991. He intentado hacerlo 3 veces antes. Siempre me ha faltado valor. Hoy será diferente. He tomado prestado el Valium de la farmacia, una dosis suficientemente alta para asegurar que no sentiré miedo. Cuando termine mi turno, iré a la casa familiar. Aún tengo la llave de la puerta trasera. Es el lugar adecuado para hacerlo.
donde fui feliz por última vez. Sandoval pasó varias páginas y continuó. No pude hacerlo. Algo salió mal. Ella pasó como cada mañana. Soledad Quiroga, la mujer del abrigo gris y la sonrisa amable. Siempre me saludaba por mi nombre. Un pequeño gesto de humanidad que nadie más tenía conmigo. Hoy le ofrecí un té. Le dije que parecía pálida, que el frío era intenso. Ella aceptó. Puse el Valium en su té mientras estaba distraída mirando un anuncio. No sé por qué lo hice. Quizás quería que alguien me acompañara, aunque fuera en el sueño. Quizás estaba demasiado cansado de estar solo. Teresa cerró los ojos, visualizando la escena. Soledad, siempre amable, aceptando un té de un conocido del barrio en una mañana particularmente fría. Sandoval continuó leyendo. La acompañé parte del camino cuando empezó a sentirse mareada. Le dije que conocía un atajo, que podía descansar en la casa de mis padres. Ella confiaba en mí. Usé mi llave para abrir la puerta trasera. Le dije que se sentara, que iría a buscar ayuda. Pero no fui. Volví a la farmacia. Cuando regresé en mi descanso para comprobar cómo estaba, ya no respondía. El frío era demasiado intenso esa mañana. Cerró el cuaderno suavemente. No fue mi intención que muriera, dijo mirando directamente a Teresa. Solo quería no estar solo en mi último día. Cuando la encontré inmóvil, entré en pánico. Cerré la puerta y nunca más regresé a esa casa. Me convencí de que alguien la encontraría, de que las autoridades registrarían todas las propiedades de la zona, pero nunca lo hicieron. La puerta, interrumpió Teresa con voz ronca. La encontramos sentada contra una puerta, con una llave en la mano, pero no era su llave. Sandoval asintió lentamente. Cuando la dejé allí, tenía su bolso con ella. Supongo que en algún momento, mientras el Valium hacía efecto y la hipotermia avanzaba, intentó abrir la puerta. Pero no era la llave correcta. Era la llave de su propia casa. La nota, continuó Teresa, sacando el papel amarillento de su bolso. Esta nota estaba en su bolsillo. Sandoval miró el papel con sorpresa genuina. Yo no escribí eso. Debe haberlo escrito ella misma. Teresa releyó las palabras de su hermana. No fui yo la que desapareció. Fueron ustedes los que no me vieron. Un silencio espeso llenó la habitación, mientras los tres contemplaban el significado de aquellas palabras. Soledad sabía que algo andaba mal, dijo finalmente Teresa. Sabía que el té estaba drogado. Lo tomó de todos modos y escribió esta nota. Estaba hablándote a ti, Alberto. Vio tu desesperación cuando nadie más lo hacía. Sandoval comenzó a llorar silenciosamente. Esa mañana le conté mis problemas mientras preparaba el té. Le hablé de la depresión, del aislamiento, de los pensamientos oscuros. Fue la primera vez que se lo contaba a alguien. Ella me escuchó con una atención que nadie me había prestado antes. Y luego la drogué. Y ella lo supo, concluyó Ortega. Pero en lugar de pedir ayuda, escribió esa nota, como si entendiera lo que estaba pasando. Teresa contempló el rostro envejecido de Sandoval, marcado por décadas de culpa y remordimiento. En otra circunstancia, habría sentido odio, furia, deseos de venganza, pero lo único que sentía era un profundo cansancio y una extraña sensación de comprensión. Mi hermana siempre vio a las personas, dijo suavemente. De verdad las veía. Percibía su dolor, su soledad. Incluso en sus últimos momentos, estaba pensando en ti, Alberto, en cómo te habías vuelto invisible para todos, excepto para ella. Alberto Sandoval fue formalmente acusado de homicidio involuntario y administración de sustancias nocivas. Dada su edad, su confesión voluntaria y las circunstancias excepcionales del caso, recibió una sentencia reducida. La historia de Soledad Quiroga captó la atención nacional. Los medios destacaron lo extraordinario del hallazgo después de tantos años, la preservación casi milagrosa del cuerpo y la nota enigmática que parecía contener tanto perdón como acusación. Para Teresa, sin embargo, el verdadero final llegó una semana después del descubrimiento, cuando finalmente pudo enterrar a su hermana en el Cementerio General de Santiago. Junto al ataúd, colocó el pequeño llavero de madera tallada y una rama del ciruelo que había plantado en su memoria. «Ahora puedo decirte adiós», susurró mientras arrojaba un puñado de tierra sobre el féretro, «y gracias por enseñarme a ver realmente a las personas». Esa noche,
Teresa apagó definitivamente la luz del porche que había mantenido encendida durante 33 años. En la cocina, guardó el vaso de agua que cada noche dejaba para Soledad. En su lugar, colocó la nota enmarcada, aquellas palabras que habían adquirido un significado más profundo con el tiempo. No fui yo la que desapareció, fueron ustedes los que no me vieron. Una frase que se había convertido en un recordatorio, no solo de la tragedia de Soledad, sino de todas las personas invisibles que nos rodean cotidianamente, aquellas cuyo dolor y soledad pasan desapercibidos hasta que, a veces, es demasiado tarde. En el barrio de Ñuñoa, la historia de la mujer que desapareció caminando al trabajo se convirtió en una leyenda urbana, pero también en una lección. Los vecinos comenzaron a saludarse más, a prestar atención a quienes vivían solos, a notar ausencias y presencias, y en la casa abandonada, ahora finalmente vendida y renovada, los nuevos propietarios colocaron una pequeña placa en el muro reconstruido. No mencionaba la tragedia específicamente, sino que llevaba una simple inscripción: «Mírame, estoy aquí», un recordatorio silencioso de que, a veces, la diferencia entre la vida y la muerte puede ser tan sutil como ser verdaderamente visto por otro ser humano. 5 años después del descubrimiento del cuerpo de Soledad Quiroga, Teresa se sentó en la pequeña plaza, frente a lo que una vez fue la farmacia donde Alberto Sandoval había trabajado. El lugar era ahora una cafetería moderna, con grandes ventanales y mesas de madera pulida. Nada quedaba de aquel establecimiento donde su hermana había aceptado una taza de té en aquella fría mañana de abril. A sus 72 años, Teresa había desarrollado el hábito de visitar los lugares significativos en la historia de Soledad, como un ritual privado para mantener viva su memoria. No era duelo, no después de tanto tiempo, sino una forma de conversación silenciosa con el pasado. «Disculpe, ¿es usted Teresa Quiroga?». La voz la sobresaltó. Frente a ella estaba una mujer joven, de unos 30 años, con una grabadora en la mano y una expresión expectante. «Soy Daniela Soto, periodista de la Universidad de Chile. Estoy realizando un documental sobre casos no resueltos que finalmente encontraron respuesta. Me preguntaba si podría concederme una entrevista». Teresa observó a la joven con atención. Había rechazado decenas de solicitudes similares a lo largo de los años, pero algo en la mirada directa y respetuosa de Daniela la hizo asentir. «¿Qué quieres saber que no se haya contado ya?», preguntó mientras le indicaba que se sentara a su lado. Daniela colocó la grabadora entre ambas. «Quiero saber sobre el después. Todos conocen la historia del descubrimiento, la confesión de Sandoval, los detalles del caso, pero nadie ha hablado realmente sobre cómo se vive después de encontrar una respuesta que se buscó durante décadas». Teresa sonrió levemente. Era una buena pregunta, una que ella misma se había planteado muchas veces. «Es complejo», comenzó. «Durante 33 años mi vida giró en torno a una ausencia. La búsqueda de Soledad definió quién era yo. Cuando finalmente la encontré, cuando finalmente supe qué había ocurrido, hubo alivio, por supuesto, pero también un vacío inesperado». «¿Un vacío?», preguntó Daniela intrigada. «Cuando persigues algo durante tanto tiempo, se convierte en tu propósito. De repente, ese propósito ya no está, y te preguntas, ¿ahora qué? ¿Quién soy yo sin esta búsqueda?». Teresa miró hacia la cafetería, hacia los jóvenes que entraban y salían, ajenos a la historia que aquel lugar contenía. «Pero descubrí algo interesante», continuó. «La historia de Soledad no terminó con su hallazgo. De alguna manera apenas comenzaba». Sacó de su bolso un cuaderno gastado. «Después de la noticia, empecé a recibir cartas, cientos de ellas, de personas que habían perdido a alguien, que buscaban respuestas, que vivían en ese limbo que yo conocía tan bien, pero también de otras que se sintieron tocadas por las palabras de Soledad, por esa nota que dejó». Abrió el cuaderno, donde había pegado fragmentos de aquellas cartas. «También me siento invisible a veces. Su historia me hizo llamar a mi hermano después de 10 años sin hablarnos. Ahora presto más atención a las personas solitarias de mi entorno». La nota de Soledad, reflexionó Teresa, se convirtió en algo más grande que una simple despedida. Se transformó en un mensaje para todos nosotros. Daniela asintió tomando notas adicionales. «Alberto Sandoval salió de prisión hace 2 años, ¿verdad? ¿Ha tenido algún contacto con él?». Teresa cerró el cuaderno lentamente. «Lo visité una vez,
poco antes de su liberación, no por perdón o reconciliación, sino por curiosidad. Quería entender mejor a la persona que había visto mi hermana cuando nadie más lo hacía. El encuentro había sido breve, en la enfermería de la prisión donde Sandoval pasaba sus días catalogando plantas medicinales para el pequeño jardín terapéutico que había iniciado para otros reclusos. Un hombre frágil, consumido por el remordimiento, pero que había encontrado una forma de ser útil incluso en el confinamiento. Soledad tenía razón, continuó Teresa. Él era invisible, o al menos se sentía así, un hombre que había llegado al punto de considerar su propia muerte como la única salida. Lo irónico es que, a través de su confesión, a través del descubrimiento de la verdad, finalmente fue visto. Su historia se conoció, su dolor se reconoció. Demasiado tarde para Soledad, demasiado tarde para él mismo, pero quizás no demasiado tarde para otros. Se levantó lentamente, señalando hacia el final de la calle. ¿Ves ese edificio de apartamentos? Solía ser la casa donde vivíamos Soledad y yo. La vendí hace 3 años. Con el dinero de la venta, Teresa había establecido la Fundación Soledad Quiroga, un pequeño pero efectivo centro de apoyo para personas con depresión y tendencias suicidas en Santiago. Un lugar donde la gente invisible podía ser vista, escuchada, atendida. El mundo está lleno de Alberto Sandovals, dijo mientras caminaban lentamente hacia el edificio. Personas que sufren en silencio, que llegan a puntos de desesperación tan profundos que ni siquiera imaginamos. Y también está lleno de soledades, personas que ven ese dolor cuando nadie más lo hace, pero que no siempre saben cómo ayudar correctamente. Frente al edificio que una vez fue su hogar, Teresa se detuvo. Los nuevos propietarios habían mantenido el ciruelo del jardín, ahora majestuoso y frondoso. Mi hermana murió de una manera trágica e innecesaria, pero su historia, esa simple nota que dejó, ha salvado vidas. Personas que estaban considerando el suicidio nos han escrito diciendo que la historia de Soledad y Alberto les hizo buscar ayuda, que les hizo sentirse vistos por primera vez. Daniela apagó la grabadora, visiblemente conmovida. Es una forma poderosa de transformar la tragedia en algo significativo. Teresa asintió, extrayendo de su bolsillo un pequeño objeto, una réplica del llavero de madera tallada que Soledad llevaba aquel último día. Hemos creado estos llaveros para los participantes en nuestros programas, no solo como símbolo de la historia de Soledad, sino como recordatorio de que todos llevamos llaves con nosotros. Llaves que pueden abrir puertas hacia los demás, o mantenerlas cerradas. El sol comenzaba a descender, tiñendo las calles de Ñuñoa, con una luz dorada que suavizaba los contornos de los edificios modernos que ahora dominaban el barrio. Poco quedaba ya de aquel Santiago de 1991, pero las historias que contenía seguían vivas, transformándose y adquiriendo nuevos significados con el paso del tiempo. Hay una última cosa que he aprendido, dijo Teresa mientras se despedía de la joven periodista. Los desaparecidos nunca se van del todo. Dejan ecos, resonancias que continúan influyendo en nuestras vidas de formas que jamás podríamos anticipar. La ausencia de Soledad me definió durante décadas, pero ahora es su presencia, lo que ella vio y entendió en sus últimos momentos, lo que define mi propósito. Daniela la observó alejarse lentamente por la calle arbolada, una figura pequeña pero erguida que llevaba consigo una historia que había trascendido la tragedia personal para convertirse en un mensaje universal, un recordatorio de que, a veces, ser verdaderamente visto por otro ser humano puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza, entre la invisibilidad y la existencia plena. En los años siguientes, el documental de Daniela Soto recorrería festivales internacionales y universidades. La historia de Soledad Quiroga, la mujer que desapareció caminando al trabajo en 1991 y fue encontrada 33 años después, sentada frente a una puerta con una llave en la mano, se convertiría en un caso de estudio en facultades de psicología, en tema de conversación sobre salud mental, en un símbolo de cómo el aislamiento y la invisibilidad social pueden tener consecuencias fatales. Pero para los habitantes de Ñuñoa, para quienes pasaban diariamente frente a la pequeña fundación ubicada donde antes estuvo la farmacia, para los jóvenes que se reunían bajo la sombra del ciruelo, que ahora era un lugar de encuentro y conversación, la historia era mucho más simple y directa.
Era un recordatorio de mirar realmente a quienes nos rodean, de ver más allá de las rutinas y las fachadas, de notar cuando alguien está desapareciendo lentamente ante nuestros ojos. Y cada año, el 16 de abril, vecinos antiguos y nuevos colocaban velas encendidas en las ventanas, no como símbolo de duelo, sino como una señal: estamos aquí, te vemos, no estás solo, una luz en la oscuridad, una mano extendida, una puerta abierta, un eco de presencia que, contra todo pronóstico, había emergido de la más profunda ausencia.